el ex ministro del Ambiente, Antonio Brac, en Concafé y Noticias. Señor Brac, buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿En qué se basan los peritos para decir que las 4 lagunas y 103 hectáreas de bofedales en la zona de influencia de la mina Conga no son fuentes singulares de agua? Primero, que las lagunas están en zonas de depresión y solo cuando llueve y se llenan del todo comienzan a evacuar algo de agua, que es la época de lluvias, cuando hay agua suficiente. No percola de las lagunas, sino muy poco agua al subsuelo para que salga por puquios o manantes, porque todo es roca y no hay circulación de agua subterránea. Igualmente los bofedales, que son 123 hectáreas, están saturadas continuamente de agua, debajo hay capa arcillosa, de manera que la filtración de agua es ínfima, o sea, un 3% que ellos dicen que es despreciable. Entonces eso depende de la geología y del suelo y de las rocas que haya. En otras partes, por ejemplo en Pampacañaguas, en Arequipa, que es zona volcánica de cenizas, allí el agua percola inmediatamente al subsuelo. Aquí es muy distinto. ¿Qué confirma el peritaje internacional sobre la calidad de las aguas superficiales, las subterráneas, que tanto preocupa a los agricultores cajamarquinos de esa zona? Porque dicen que se quedarán sin ella para sus cultivos y para su ganadería. El peritaje internacional primero reconoce que hay agua suficiente, que la mayor, por las lluvias que existen. Segundo, que la mayor parte de estas aguas se pierde por escorrentía durante la época de las lluvias porque nadie las almacena, represas, reservorios, para dar más agua en época de estiaje. Que esta zona puede darle más del doble de agua a las comunidades aledañas y hasta se podría ampliar el área para dar más agua a los canales de riego. Y eso es lo que también establece el señor presidente el día viernes cuando dice hay que hacer los estudios y evaluar para que 2 lagunas, la Azul y la Chica, no se intervengan como depósito de desmonte, y segundo, que le deben dar cuádruple de agua a las comunidades aledañas, 4 veces más, ¿no? Entonces almacenar, etcétera, eso los cálculos tendrá que sacar la empresa. Entonces hay agua suficiente. El agua de esas lagunas no es para consumo humano, porque está contaminado con minerales como plomo, zinc, arsénico, etcétera, por razones naturales, no de minería, porque esa es una zona volcánica muy antigua. Y segundo, está también contaminada por heces fecales y otros transmisores de enfermedades, porque como hay ganadería y todo, esa agua va allí, y como está estancada y no tiene una circulación continua, entonces está contaminada. Aunque la gente diga yo tomo esa agua, ¿no? Pero hay que ver qué daño le va a hacer con el tiempo, ¿no? ¿Y cómo es que se va a reservar esa agua para luego usarla? Si no, con esa calidad. 2 lagunas están justo donde van a ser los tajos abiertos. De manera que 2 lagunas desaparecen. La otra 2 lagunas pequeñas, que son la Azul y la Chica, que se iba a usar para depositar el desmonte, o sea, la capa de rocas que no tiene mineral para llevarlo ahí, tienen que hacer la empresa el estudio para salvarlas y depositar el desmonte en otro sitio. Y luego alrededor hay lagunas y hay quebradas que se pueden represar, y eso está en el estudio de impacto ambiental para hacer las represas, los reservorios, etcétera. Me refiero a que si la calidad del agua, por lo que dice el informe o confirma el informe, está llena de minerales y no es buena para la agricultura o la ganadería o el consumo humano, ¿cómo es que se va a reservar esta agua para luego usarla? Esa agua tiene que purificarse. Si es ácida, se tiene que tratar con lechada de cal para hacerla de pH alcalino. Y si hay materia fecal, tiene que tratarse simplemente. Para eso existe la tecnología, eso no es el problema. O sea, que los reservorios implican la limpieza del agua. O sea, no solo almacenar el agua, sino la limpieza para usarla. Claro, tienen que darle agua clase 3, que es para agricultura y ganadería. Si fuese potable, tienen que darle clase 1. Es un distinto sistema de tratamiento. Ahora, ¿es posible salvar las lagunas Azul y Chica como pide el presidente Humala? El estudio de los peritos dice que se debería evaluar técnica y económicamente alternativas de reubicación o desplazamiento de los desmontes del Tajo Perol para evitar se recubran esas 2 lagunas Azul y Chica. El presidente también ha dicho la empresa tiene que evaluar cuánto van a ser los costos, etcétera, y luego se discutirá.
Ahora, ¿usted tiene mayores referencias de cómo son estas lagunas? ¿Son lagunas grandes, medianas, pequeñas? En la sierra tenemos 12.351 lagunas más o menos. En esta zona debe haber unas 12. Entonces no son lagunas muy grandes, son lagunas de 2, 3, 4, 5 hectáreas. Pero eso no implica, lo que hay que salvar esas 2 lagunas. Las otras 2 no se pueden salvar porque debajo está el yacimiento de mineral. Son lagunas de cráteres volcánicos antiguos colapsados donde se ha almacenado el agua. Entonces, eso se tiene que estudiar. Pero para eso existe la compensación. Si yo anulo 2 lagunas, tengo que compensar con represas, reservorios, etcétera, esos servicios que prestan esas 2 lagunas. Ahora, ¿por qué la minera encontraba que eran propicias estas lagunas para poner el desmonte? Por la cercanía a los tajos abiertos. Entonces, naturalmente, llevar el desmonte más lejos implica mucho más costo económico. Posiblemente sea eso, ¿no? ¿Qué tipo de desmonte es del cual estamos hablando? En esa zona, arriba hay pasto, debajo del pasto hay suelo, que es andosol, un tipo de suelo, y debajo del suelo hay roca. Y debajo de la roca están los yacimientos de mineral. Entonces ellos han perforado todo durante años para ver dónde están los minerales. Entonces, para llegar al yacimiento de cobre y oro, tienen que despejar primero la capa de humus, hay que guardarla cuando se cierre la mina. Esta capa de material de roca que no tiene mineral tiene que sacarse y depositarse como desmonte, y debajo de eso está el mineral. Ese es tajo abierto, dice que el mineral está hasta 400 metros debajo de la superficie. Ahora, estaba leyendo unos comentarios también sobre estudiosos de este caso que decían que el lugar de las lagunas Chica y Azul eran convenientes para poner el desmonte porque son superficies impermeables, que evitaría que al poner el desmonte chorree. Y es por eso que no había mejor lugar que ellas. El desmonte no es un tema tan peligroso. Cuando son relaves, allí sí tiene que ponerse capa de arcilla, geomembrana, impermeabilizar, y que cualquier filtración de agua tiene que salir y ser tratada porque pueden ser aguas ácidas, etc. En el desmonte, eso es una parte. Si yo encuentro un sustrato impermeable, puedo ponerlo ahí, y si lo pongo en otro sitio, tendré que impermeabilizar. Pero el tema ahí es salvar las lagunas porque tiene un impacto psicológico muy importante. ¿Usted recomendaría que a toda costa se salven por el impacto que podría causar la pérdida de 4? Y en este caso ya solo quedarían 2 para la visión del pueblo y se sienta mejor. Lógico, si digo voy a eliminar 4 lagunas, pues dice voy a salvar 2, va a tener un impacto positivo en la gente de Cajamarca que no entiende de geologías, gran qué, etcétera, y todo lo demás, y está positivo. Es extender la mano. ¿Ninguna compensación ambiental ameritaría? Fíjese, en la sierra peruana hemos anulado muchas lagunas en el transcurso del tiempo. Los mismos incas represaron lagunas, anularon pantanos para hacer agricultura en la sierra. En Puno, zonas pantanosas se convirtieron en huaruhuarus para hacer los cultivos y todo lo demás. Pero tenemos que salvar pues ecosistemas que prestan servicios, aunque este servicio acá es muy limitado porque en producción de agua es muy limitado y en la fauna acuática también es muy escaso. ¿Y qué alternativas entonces habría para poner este desmonte? Eso tiene que verlo la empresa, tiene que ver a dónde lo lleva. Por eso el presidente, y acá el informe, el peritaje dice, evaluar, tendrán que hacer estudio de costos, bajará su rentabilidad un poco. ¿Y qué dice el informe, el peritaje sobre los efectos de la mina Conga sobre las cabeceras de cuenca o el origen de las aguas? Dice, ahí está que escrito, sí, que la mina Conga puede tener un impacto positivo en la zona porque va a ayudar primero a represar y almacenar agua y dar más agua y mejor calidad a los agricultores y campesinos que están alrededor. Si no hubiese el proyecto minero, ¿quién hace eso? ¿Quién invertiría? ¿El Estado? Podría esperar 100 años. Entonces, ese es un impacto. Segundo, que
ese impacto también va a ser positivo porque se puede hacer plantaciones forestales, dar empleo a esta gente, mejorar su productividad, etcétera. De manera que si se dice no se hace conga, bueno, la zona va a quedar igual que ahora, con aguas contaminadas, con falta de agua en la época de estiaje, etcétera. Con la mina se puede mejorar esa zona y dar un impacto positivo para que la gente en el futuro pueda vivir mejor. Por eso el presidente ha dicho que 10.000 puestos de trabajo directos, salvar las 2 lagunas, generar un fondo social de desarrollo, etcétera. Varios puntos claves que tienen que implementarse. Ahora, en época seca, ¿la dotación de agua a través de los reservorios será mejor que antes de que existiera la mina? Por supuesto. Si voy a represar agua en la época de lluvias, en reservorios y en represas de lagunas, y voy a dar no 1 millón de metros cúbicos al año como está dando ahora, un poco menos, sino 4 millones, y ese almacenamiento lo voy soltando durante la época seca, los campesinos van a tener mucho más agua para regar con sistemas de aspersión, etcétera, sus pasturas, etcétera, que en la época seca baja muchísimo. Entonces, ese es un tema importante, porque allí, de la zona esta, el 40% del agua que cae con la lluvia se evapora, se pierde otra vez en la atmósfera en forma de nube. Y lo que queda y escurre, estamos aprovechando 20%, el resto se va al río Marañón, porque nadie interpone una barrera para almacenar esas aguas. Y hay experiencias ya positivas también en el sector Yanacocha, donde están los represas del río Trejo, Río Grande, el reservorio de San José, etcétera, que están dando más agua a la zona. Entonces, esta es una ventaja para los agricultores. Además, allí los agricultores y ganaderos de la zona de influencia de Conga, que son más o menos 40.000 hectáreas, en promedio tienen 2,1 hectáreas. Si es padre, madre y 4 hijos, son 6 personas. Con 2 hectáreas nunca van a ser ricos. Entonces, la mina va a dar una oportunidad de empleo, de mejora y genera toda una serie de actividades. Por eso yo pienso que la compensación de lo que se pierde ambientalmente, más lo que es la generación de empleo, de mayor riqueza para la gente de la zona. Eso hay que siempre evaluarlo para ver si pierdo algo, qué es lo que gano, y si lo que gano es mejor de lo que pierdo, entonces yo tengo que sacar una conclusión. ¿Y qué le parece que se haya ampliado o se pida ampliar el número de beneficiarios del agua, en este caso, del proyecto Conga? Bueno, lo recomiendan los peritos y también ha insistido el presidente de que se puede ampliar a varios canales más y a varios almacenamientos más de agua para también favorecer a la zona de Huasmín, Selendín, etcétera, Sorochuco, y entonces allí se amplía el área de manejo del agua y la gestión de las cuencas, y va a haber mucha más gente beneficiada, que no va a estar en la zona de intervención de la mina, porque son 40.000 hectáreas de zona de influencia directa y solo se va a trabajar en 2.000 hectáreas. Todo el resto se va a hacer beneficios, y ahora con esto de ampliar todavía con el agua va a ser mejor todavía. Señor Braque, ¿y qué pasará en 20 años cuando la mina se acabe? O sea, cuando las operaciones se acaben, cuando la minera se vaya, ¿se acaba también el agua para Selendín y las zonas de influencia? Primero, hay por obligación, por ley, por la ley de cierre de minas, una mina formal, como son las medianas y grandes en Perú, tiene que depositar un fondo de garantía para el cierre de minas. De manera que no puede quedar un pasivo ambiental como hay tantos, que es de antes de 1990, cuando no había leyes. Segundo, ese fondo de garantía, un 4% se puede usar para hacer acciones de reforestación, porque el presidente también pidió que se reforestara y se siguiera el ejemplo de Porcón. Tercero, el plan de cierre de minas tiene que reconstruir el paisaje. El paisaje va a variar, porque se ha variado la forma de los cerros, pero reconstruir el paisaje, y tiene que haber un monitoreo de parte de la empresa minera 40 años para ver el agua, etcétera, y hacer cualquier intervención. Hoy en día hay depositado mucho dinero en el Perú de las empresas mineras para el cierre de minas. Ahora, uno va a Yanacocha, que está ahí cerca,
y va a haber zonas que ya se han cerrado, donde ya se extrajo el mineral y están reforestadas y con pastos, con queuña, con todas las medidas de seguridad, etcétera. De manera que allí esto hoy día es por ley así y está previsto también en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Pero no me queda claro, ¿qué pasa con el recurso? ¿Qué recurso? El agua. El mineral se acabó. El agua queda en las represas, queda en los reservorios. Eso tendrá que asumirlo la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua, para seguirlo manejando. Para eso hay la Ley de Recursos Hídricos, están los comités de regantes por cuenca, etcétera, y tendrán que asumirlo. Bien. ¿Y el peritaje internacional está de acuerdo con el tratamiento de relaves propuesto por el proyecto minero? Insisten en que se debe ver de aislar los relaves y de aislar, y segundo, de tratar las aguas que salen de los relaves, etcétera. Eso está hoy día en la ley y ya se está haciendo en muchas empresas mineras. Entonces, si yo hago una relavera, en el pasado simplemente se tiraba ahí o al río, hoy día eso ya no se puede hacer. Entonces, por la nueva norma, las nuevas normas. Entonces, arcilla, geomembrana, que es un plástico grueso que no se descompone al menos en 100 años, ahí se pone el relave y luego se va tratando el agua que sale, si es ácida, depende de la característica del agua. Una vez que termina la mina, la relavera se aísla para que no entre agua de lluvia y no haya filtración. Encima se pone tierra y encima se plantan pastos. Eso se ha hecho acá en la cuenca del río Rímac por activos mineros en varios sitios y funciona perfectamente. La tecnología existe, eso no es de preocupación. Además, 3 ministerios tienen que vigilar para que esto se cumpla, ¿no? ¿Y esos pastos que crecen sobre los terrenos donde están los relaves escondidos o guardados, sirven para el consumo de animales o es para la geografía? No, es que no crecen sobre los relaves. Encima del relave se aísla y encima de eso se pone tierra, sí, y allí van los pastos. De manera que las raíces no absorben de los relaves. Además hay que ver qué característica tienen esos relaves. Eso se tiene que ver si es cobre, tendrá resto de otro mineral. Eso tiene que ser encapsulado y aislado. Ya, ese es el término encapsular que aparece, sí, en el ese es el término encapsular. Bien, bien que usted nos está explicando, sí, todas o sea, esas palabras. Está aislado abajo para que no haya filtraciones al subsuelo y luego tiene canales que se llaman de coronación y laterales donde el agua se desvía y luego se recubre todo eso, se pone tierra y allí recién se planta el pasto, de manera que el relave queda encapsulado, no va a caer lluvia ni agua sobre él, de manera que no va a haber filtración, y en segundo lugar, las plantas que cultivo allí no están creciendo sobre el relave. Lo dijo al inicio, pero me gustaría que lo volviera a repetir porque no capté la idea también. El caso de los desmontes, ¿cuál es la diferencia del desmonte y el relave? El desmonte es roca no mineralizada, que no tiene cobre y oro lo que ellos van a explotar, de manera que eso se vuela, se dinamita o con anfo y se lleva a un sitio y se deposita. Ese desmonte en sí tiene la misma función que ahora porque es la roca que está justo debajo del suelo que está allí. Entonces, ese desmonte, bueno, tiene que aislarse también, etcétera, pero hay que ver si tiene aguas ácidas, etcétera. Depende de la composición. Si es un desmonte que tiene sulfuros, o sea, compuestos de azufre, va a tener aguas ácidas. Pero eso tiene que ver la empresa y habría que revisar en detalle la geología de la zona, que está en el estudio de impacto ambiental. Pero ese desmonte también se cubre, para eso se guarda la capa de suelo negro que hay hasta el momento en sitios adecuados y eso se vuelve a poner encima y se plantan, se reforesta. Eso está hecho en hectáreas y hectáreas en Yanacocha, donde ya han sacado el mineral, y lo hacen muchas, lo hace la empresa Coimolache, lo hace la empresa Colquirrumi, en muchas partes de la sierra se hace eso porque la ley lo obliga ahora. Entonces eso tiene que verse, pues, cada caso, analizar. Para eso está la Autoridad Nacional del Agua y está el monitoreo comunitario. Las comunidades de allí tienen que formar sus grupos de monitoreo. Entonces, cuando se toma una muestra de agua, al mismo instante y en el mismo sitio tiene que tomar una muestra la empresa, una muestra la Autoridad Nacional del Agua, etcétera, y una muestra
el grupo de la comunidad local que monitorea. Esas 3 muestras tienen que analizarse en laboratorios calibrados o reconocidos internacionalmente por separado, y luego se comparan los resultados, para que no haya que digan después que la empresa hizo la trafa y no sé cuánto. No, eso es el sistema. Entonces hay seguridad también, que la gente tiene que participar en el monitoreo y en el control. ¿Y el desmonte entonces es tan nocivo como el relave si no se encapsula? No es nocivo. ¿No? El relave es mucho más nocivo, porque el relave ha sido sometido a un proceso químico, es roca molida, fina, etcétera, para extraer el mineral. Entonces el relave se tiene que ver, si se saca cobre, etcétera, tiene que verse qué composición tiene. Y depende también de la roca mineralizada. Puede tener antimonio, plomo, etcétera, en pequeñas proporciones. Es muy diferente un relave de un desmonte. Ahora, el peritaje dice que el estudio de impacto ambiental no ha tomado en cuenta el posible impacto del cambio climático sobre las lluvias y caudales futuros. ¿Qué consecuencia podría traer esto? ¿Puede explicar? Bueno, para afrontar el cambio climático, en las cuencas tenemos que almacenar agua y tener más agua de lluvia almacenada para darle a la población. Eso está cumpliendo. ¿Qué otras consecuencias va a haber con el cambio climático? Allí no hay glaciares. No sabemos si va a llover más o va a llover menos en esa zona con el cambio climático, todavía no lo sabemos. Eso lo vamos a saber dentro de 20, 30 años, cómo va el asunto, eso controla el CENAMI. Entonces, está bien, pero para el cambio climático lo más urgente es plantar árboles para recapturar dióxido de carbono de la atmósfera, y hasta se puede vender certificados de carbono. Segundo, almacenar agua y usar el agua con más eficiencia, que es justo lo que se va a hacer, la compensación de darle hasta 4 veces más agua. Y bueno, mejorar los suelos y evitar la erosión. Eso es el tema, de manera que no sé qué han querido decir con eso, que no se toma en cuenta el cambio climático. Muy distinto es el cambio climático en España, donde realmente ya el impacto sobre las aguas es muy fuerte. Y a todo esto, considerando las recomendaciones que se ha hecho y los cambios que se están proponiendo, ¿cree usted que la operación para Yanacocha se hace rentable? No sé, eso tiene que calcular la empresa, lo estarán evaluando en este momento, tendrán que sacar los cálculos, y a cierto punto he visto ahí algunas cosas que circulan, que están de acuerdo, etcétera, con el peritaje y lo que propone el presidente. Tendrán que sacar sus datos, y si les conviene dirán sí, vamos a hacerlo. Si es un desastre, le va a traer muchos costos, de repente van a decir que Conga no va, pero no creo que se llegue a ese punto. De acuerdo a lo que usted ha revisado del peritaje, ¿encuentra usted que hay otras recomendaciones que también podrían haberse tomado en cuenta? Bueno, ellos recomiendan, uno, de que haya la creación de un comité de acompañamiento, que es lo que, no sé, eso habría que verlo y estudiarlo y explicarlo, porque es el comité de la comunidad para el monitoreo, etcétera, no sé qué otra cosa entenderán. Y segundo, que en Cajamarca se cree una cátedra para ver lo que es agua y medio ambiente en minería, porque hay muy poca capacidad en el país de gente, de ingenieros, etcétera, especialistas formados para el manejo de cuencas, minería y todo este asunto, lo cual dicen ellos que favorecería a que las mismas empresas mineras de Cajamarca tengan personal capacitado y no traerlo de otras partes, y segundo, que fortalecería la capacidad profesional en la misma Cajamarca. Bien, muy bien. Señor Brac, le agradecemos mucho sus aclaraciones sobre el peritaje internacional, cuyos términos técnicos así nomás no son fáciles de entender si no tenemos a mano un experto. Es difícil, estos peritajes técnicos son difíciles de leer y uno tiene que haber estudiado varias cosas para entenderlos, pero para eso estamos, para explicar. Así es, lo hemos tenido muy claro. Gracias. Muy bien, muchas gracias.